Bienvenidos a este segundo episodio de Matemáticas sin sentido con el mayor sentido del mundo. Vamos a hablar de anécdotas de estudiante porque estudiar matemáticas son fáciles, son difíciles, es una carrera de velocidad o de resistencia. A ver, cuando uno típicamente está buscando una carrera que estudiar, hoy en día se organizan muchísimas ferias estas de universidades donde tú vas y ahí está toda la información, llevan gente para que tú preguntes, inclusive hoy en día pues, sé que pasan a muchas prepas los mismos de las universidades y les empiezan a decir, mira, tenemos estas carreras, esta carrera se trata de tal, esta se trata de tal, bla, bla, bla. En mis tiempos, la verdad es que yo no recuerdo que hubiera tanta divulgación de ese estilo. Uno tenía que ir directamente a la facultad, pedir el de este tríptico donde venía la información de cuántos semestres eran, de qué materias ibas a llevar y ese tipo de cosas. Si había de eso de la divulgación, a lo mejor uno no ponía tanta atención, a uno le valía, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, yo he visto en mis estudiantes que los papás están ahí al tiro diciéndole, estudia esto, hace esto, concéntrate, qué sé yo. En mis tiempos, no, te decían, estudia algo nada más porque hay que salir de aquí, ¿no? Tienes que ser más que yo y qué sé yo, y te mandaban a estudiar. Entonces, cuando yo elegí estudiar matemáticas, básicamente fue porque toda la vida fui bueno para las matemáticas, malísimo para escribir, tengo unas faltas de ortografía pero enormes. Por eso muchas veces en los videos van a ver que corto las palabras, en lugar de escribir todo completo, termino la palabra hasta donde sé que está bien escrita, porque la ortografía y yo estamos peleados. Entonces, la verdad es que una de las primeras cosas que me llevó a estudiar matemáticas fue que yo era malísimo para escribir, no me gustaba leer absolutamente nada y dije, ¿para qué eres menos malo? Pues para las matemáticas se me daban bastante bien, sabía sumar, restar, multiplicar, dividir, aplicar fórmulas, despejar, solucionar ecuaciones, todas esas cosas que se les ocurrían en matemáticas o física, sin problema. Pero ponerme a escribir, no, imposible. Hacerme leer algo, complicadísimo. Y entonces me dije a mí mismo, me voy a estudiar matemáticas porque seguramente no voy a tener que saber escribir, no voy a tener que leer y ese tipo de cosas. Y yo solamente me fui a mi falacia en mi mundo imaginario donde decía, en las matemáticas no tienes que hacer esto. Pues llegas y te empiezan a decir, te toca leer de tal página a tal página y hacer estos ejercicios. Para empezar, leer matemáticas, pues bueno. Después, te empiezan a dar un poquito más avanzado, léete este artículo, acaba de salir esta publicación de tal persona, muy buen artículo, léelo, cuando vas a hacer tu tesis, ponte a leer todos estos libros, ya tienes bastante nivel, ya estás en los últimos semestres, tienes que leer matemáticas para escribir tu tesis. Escribir una tesis, no, o sea, no sé qué pensaba yo cuando me metí a estudiar, porque simplemente yo decía, la tesis, sabrá Dios qué es eso. Para empezar, ni siquiera sabía que era una tesis. Me enteré por ahí de la mitad de la carrera que tenía que escribir una tesis, que tenía que saber escribir y un martirio, ¿no? Recuerdo que cuando entregué mi primer avance de tesis me empezaron a decir, desde la portada tienes faltas de ortografía porque yo escribía matemáticas sin acento. Entonces, entrabas a la primera página de mi tesis y llena de errores ortográficos. Entonces dije, oh caray, creo que hasta para estudiar matemáticas tienes que saber escribir. De hecho, hace poco que por ahí encontré mi tesis de licenciatura, dije, sí, sí tenía bastantes faltas de ortografía. La versión final creo que no las tenía, mi asesor me corrigió bastante. Por ahí también me encontré una libreta que a ver si un día se las muestro por acá, una libreta de álgebra lineal donde, no sé, escribía cosas bien extrañas, como por ejemplo función con S fue lo que más encontré. Vamos a tener una función de tal espacio vectorial a tal espacio vectorial, pero escrito con S. Entonces, sí, literalmente yo, según yo, estudié matemáticas para evitarme escribir, pero ¿qué creen? También tienes que saber escribir. Y creo que es exactamente lo mismo a lo que se afrontan las personas que deciden por el contrario, que deciden irse a una carrera como de ciencias sociales, pensando que no habrá matemáticas, por ejemplo, tipo algo, economía, filosofía, bueno, filosofía creo que no lleva matemáticas, este... ¿Cómo se llama esta otra carrera? Se me olvidó, de ciencias de la salud, psicología y ese tipo de cosas, terminan por llevar matemáticas. Inclusive, los chicos que estudian mercadotecnia o que estudian administración terminan por llevar un poco de matemáticas y claro, ese es el coco de todo mundo, ¿no? Las matemáticas y para qué sirven. Las matemáticas sirven de mucho en la vida real, funcionan, las funciones escritas con C bien escritas, te sirven para algo, te sirven para hacer modelos y ya lo he platicado por allá, funcionan. Pero va, ahorita no estamos para hablar de esa parte, ¿no? Las matemáticas son difíciles, depende.
Las matemáticas básicas, también dependerá de cada quien, las matemáticas básicas, como se puede ser el cálculo diferencial, cálculo integral, probabilidad estadística, no son tan complicadas, aunque sé que para muchos se complican, no lo son. La verdad es que, por ejemplo, esos temas de cálculo diferencial, un poquito de cálculo integral, yo llevé esas cosas en la prepa y no se me hacían tan complicadas, eran sencillito calcularte un límite, pero claro, pues te enseñan las versiones fáciles de los límites, ni siquiera te enseñan L'Hopital, simplemente por factorización, racionalización o cositas por el estilo, es todo lo que ves en la prepa en mis tiempos. Te enseñan derivadas, reglita de la cadena, me acuerdo del profesor que me daba matemáticas, anécdota como estudiante, era matemático y un día me acerqué a preguntarle cómo se derivaba una cosa bien rara, no sé qué pensaba yo en la prepa, llegué y le dije, oiga, ¿cómo se deriva el coseno? No me acuerdo exactamente de qué, pero yo aquí puse como un logaritmo natural de 3x cúbica más 5x a la cuarta. O sea, a mí se me hacía que esta era una cosa bien complicadísima. Y entonces yo dije, yo tengo varias ideas, como todo mundo. Una era derivar esta parte de aquí, luego esta parte de aquí, luego esta parte de aquí. La idea del error más grande del mundo. Mi otra idea era aplicar algo que yo no sabía que era la regla de la cadena, pero yo había visto que él cuando derivaba lo que hacía era derivar primero ponerle así como que menos el seno, luego escribía todo lo que está por acá, logaritmo natural de 3x cúbica más 5x a la cuarta, y luego derivar lo que está aquí en la parte de adentro y ponerlo multiplicando, pero como era un logaritmo, poner aquí bla, 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 y luego multiplicar, es decir, la regla de la cadena. Mis dos ideas era derivar de uno por uno o aplicar esta cosa, y me sonaba más lógico esto porque él era lo que hacía todo el tiempo. Entonces le pregunté y lo primero que me dijo cuando le enseñé derivado paso por paso, pues no les quiero decir la cara que hizo, pero técnicamente me dijo, bueno, pues dedícate a otra cosa. Y le digo, bueno, tengo esta otra idea. Y me dice, ok, la idea correcta es esta, la que está por acá está mal. Y me empezó a explicar en el pizarrón cómo se hacía. Yo lo único que quería, como todo el mundo, era una respuesta. ¿Cuál es la correcta? No que me explicara, pero pues él me terminó por explicar. Y claro, cuando pasas del otro lado, cuando te vuelves profesor, te das cuenta que debes intentar, además de resolver esa duda, cuál es lo correcto, tratar de decir por qué es lo correcto, a ver si se queda algo por ahí y dices, ah, claro, es por esto. Yo años después, ya como profesional o qué sé yo, profesionista mejor dicho, pues entendí que aquella ocasión cuando yo me acerqué y pregunté por mis dos posibilidades en la cabeza, pues cuando me empezaron a decir tienes que hacer esto, que es la regla de la cadena explicada, que claro, yo llevaba la regla de la cadena por otro lado, pues lo que intentaban decirme es, olvídate de la parte que está mal y concéntrate en la parte correcta y eso es con lo que te quedas. Y después, cada vez que me venía un problema parecido a esto, donde había combinaciones de funciones, yo me acordaba de aquella anécdota y decía, claro, la regla de la cadena. Pero eso hasta después, bueno, y regresando a la pregunta, ¿las matemáticas son difíciles? No. En las matemáticas, puedes pensarlo así. Va a depender muchísimo, muchísimo de qué tanto le quieras dedicar tú el tiempo a estudiar. Y esa es la parte complicada de esto. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a estudiar? Yo me acuerdo que tenía un profesor por ahí en la licenciatura que decía que por cada materia que llevaras tenías que dedicarle 2 horas. Nosotros en la licenciatura de matemáticas llevábamos 4 o 5 materias, pues tendrías que dedicar al menos otras 10 horas al día. Te daban 15, nada más te quedaba tiempo para dormir. ¿Y en qué momento te ibas a las canchitas a jugar? ¿En qué momento estabas en el futbolito? ¿En qué momento comías? Pues tenías que combinarlo, tenías que hacer todo casi que al mismo tiempo y claro, ahí vienen problemas para los estudiantes de ciencias. Muchas veces los estudiantes que estamos metidos en el mundo de ciencias, pues tendemos a tener problemas de obesidad, sobrepeso y todo ese tipo de cosas, porque literalmente te la pasas metido en eso una vez que le encuentras el gusto a las matemáticas. Entonces hay que tratar de llevar también una vida saludable. Ya estoy como comercial, también hay que tratar de llevar una vida saludable en esta parte, porque si no después te olvidas por dedicarte completamente a hacer ciencia, ¿no? Y por otra parte, también si te vas al extremo de olvidarte completamente de la ciencia por dedicarte a hacer este ejercicio, jugar, divertirte y salir con tus amigos, pues también se empieza a complicar. Entonces, las matemáticas o la física o cualquier cosa de ciencias, ingeniería y ese tipo de cosas no son complicadas. La parte difícil es que decidirse a estudiar, a trabajar, a hacer las cosas que tienen que hacer. Una vez que están ahí y que empiezan a trabajar y que de verdad empiezan a dedicarle tiempo, se los prometo, eventualmente terminará por ser fácil. Aquí la parte difícil es eso, eventualmente. No hay una receta mágica que diga de aquí a mañana esto va a ser fácil, no. De aquí a mañana hay quienes tienen muchísima capacidad y de aquí a mañana será facilísimo, pero habemos quienes no tenemos esa capacidad
y entonces se vuelve complicado y se tarda un rato en que sea fácil. Recuerdo a este profesor que les digo que decía que 2 horas que le tenías que dedicar y qué sé yo, también nos decía eventualmente el conocimiento se asienta y entonces empieza a ser fácil. Claro, yo la primera vez que el conocimiento se asentó y empezó a ser fácil, tenía 3 años de graduado. O sea, ya un día de repente iba caminando por la calle y me acordé, sumas de Riemann, ya entendí, tienes una figura, debajo de la figura haces esto. Y de verdad fue así, o sea, 3 años después caminando por la calle, entendí qué me quisieron decir cuando me explicaron las sumas de Riemann y cómo se veían las figuritas y ese tipo de cosas. Y me empezó a dar mucha risa porque me acordaba del ¿cómo se llama? El payasito lámpara servilletero de Ludovico Peluche, que 10 años después trataba de hacer su lámpara servilletero para graduarse del kinder o de la primaria, qué sé yo. Lo mismo acá, ¿no? O sea, de repente, 3 años después me viene a la mente la figura, no recuerdo si eran exactamente las sumas de Riemann, pero eran cosas así, y empiezo a entender muchísimas cosas que me habían dicho, en algún momento se asentará, pero fue bien chistoso, o sea, como 3 años después se te asienta el conocimiento y viene un recuerdo, un flashback, y de repente te queda todo claro. A ver, la parte de si es una carrera de velocidad o es una carrera de resistencia, ese es un comentario que me hacían muchísimo también en la escuela. Tenía una maestra por ahí, una doctora, que decía mucho que cuando tú estudias matemáticas esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Porque muchas veces los que salen corriendo con todo, o sea, los que empiezan con un conocimiento bárbaro y que están dedicados, se desgastan muy rápido. O sea, como anécdota, como estudiante, yo tuve muchísimos compañeros buenísimos, buenísimos, así de que estaban listos para hacer un posgrado, seguir haciendo matemáticas, dedicarse a eso y al final del día no lo hicieron, por lo que decía hace un momento, cuando te dedicas a las matemáticas, a la ciencia, a la física, a lo que sea, hay que dedicarle muchísimo tiempo y terminas por olvidarte de muchas partes personales, de mucha vida personal, de muchas cosas de ese estilo. Entonces se vuelve complicado combinar la vida profesional, siendo científico, con la vida personal y cuando tú sales corriendo desde el principio con todo, te cansas. Esa es la realidad. O sea, termina por eso termina por ser una carrera de resistencia y una carrera de velocidad. Digo, no está mal, cada quien decide lo que quiere, cada quien hace lo que quiere al final del día, pero sí, si sales con todo, o sea, probablemente te cansarás muy pronto y decidirás que no es para ti. Entonces, cuando quieres estudiar una carrera física, matemáticas, química, algo de ese estilo, pues con calma, ¿no? Yo diría, el consejo para mí es con calma. Yo al final del día creo que salí muy calmado en la licenciatura, todo lo hacía con una tranquilidad bárbara. Se me hacían complicadas muchas cosas, pero claro, como les decía, a veces ni siquiera le quería dedicar el tiempo que se necesitaba. Y después de un tiempo, cuando el conocimiento se asienta y cuando te empiezas a dar cuenta que entiendes más de lo que sabes y todo eso, se empieza a hacer más fácil decir, voy al paso que sigue, porque claro, no te desgastaste, estuviste tranquilo todo el tiempo por ahí agazapado, nada más esperando el momento de ir aprobando las materias, seguir para adelante, y eventualmente dices, ah, sé un poquito más de lo que creía saber. Entonces, en resumen, ¿por qué estudiar matemáticas? En mi caso, porque era malísimo para la gramática y dije lo más fácil es matemáticas. ¿Son difíciles? No son difíciles, nada más dedíquenles todo el tiempo del mundo que tengan que dedicarles y aguanten porque eventualmente se asentará el conocimiento y quizá no sea en el instante que ustedes lo están buscando. Es una carrera de velocidad o resistencia, es una carrera de resistencia. En otro capítulo hablaremos de muchísimas otras cosas más y ahí déjenme comentarios, ahí nos vemos.